It's always a great pleasure to be here. Siempre es un gran placer estar aquí. But this is the very first time I've been here when I've had a camera that I can take a selfie with. So I want a selfie with Dionisio. Es la primera vez que vengo con una cámara con la que puedo hacer un selfie. Quiero hacerme uno con Dionisio. But I don't take many selfies, so I don't even know how to use this no hago camera. Muchos selfies, así que no sé exactamente cómo se hace. Oh. Ah, así. Oh, así. Bueno, como vosotros. See, if I have a title for today's message, si fuera a poner un título a mi predicación de hoy, it's finding God. Sería encontrar a Dios in a selfie world. En un mundo de selfies. I'm very preoccupied this morning. Estoy preocupado esta mañana. And I don't very often wear sweaters. No suelo ponerme jerseys. Because my body is very hot. Porque mi cuerpo es muy caliente. And for some reason I put this sweater in my suitcase today. Y por algún motivo metí esto en mi maleta para venir aquí. For this trip. Para este viaje. But I wasn't thinking that it's very irritating. It always goes up on my neck. Pero no me acordaba que es muy irritante, me molesta mucho aquí en el cuello. So here we've been singing and praising God. Así que hemos estado aquí cantando y alabando a Dios. And when I bought this sweater, I was a little bit thinner. Y cuando compré este jersey tenía un poquito menos de cintura. So I'm always pulling the sweater down. Así que estoy teniendo que llevármelo así para abajo. And I'm always having to put the collar down. A la vez que me estoy bajando el cuello. And I would have been happy to jump and sing with the last song. Y no me hubiera importado ponerme a brincar y cantar esta última canción. But then everyone would have seen my stomach. Pero entonces todo el mundo me hubiera visto el ombligo. And so I would have had to praise God like this. Y tendría que haber estado en esa posición. So this sweater. Así que este jersey has made me very preoccupied with myself. Me ha hecho muy consciente de mí mismo, de mi persona. And I think that's why God had me put this in my suitcase today. Y creo que es el motivo por el que Dios me llevó a meter esto en mi maleta para hoy. Because what I'm wanting to talk about today a little bit. Porque lo que quiero compartir hoy un poquito is that a great deal of our journey es que gran parte de nuestra peregrinación is to, on the one hand, find ourselves, es una búsqueda de nosotros mismos, and at the same time it is to find our place in God's world. A la vez que buscar nuestro lugar en el mundo de Dios. And so we can praise God. And in some ways that's the easy part. Así que podemos alabar a Dios y en cierto sentido esa es la parte más fácil. Because we're led in that, we sing together, we join together. Porque nos guían en ello, lo hacemos juntos. But all of the pressures of our society, pero toda la presión de nuestra sociedad puts us at the center of all things. Es para que nosotros nos situemos al centro de toda la existencia. We have to save money for our retirement. Tenemos que ahorrar para nuestra jubilación. We have to make sure we look good. Tenemos que asegurarnos de tener buena presencia. If we don't have a fine car, we're jealous of people that have a fine car. Si no tenemos un coche de un modelo muy bonito, envidiamos los que sí lo tienen. If our house isn't big enough, we feel a little bit. Can we bring people to our house or not? Si nuestra casa no es muy grande, nos da un poco de reparo invitar huéspedes para que vengan a nuestra casa. So many pressures in society make us focus on ourselves. Hay tantas presiones en la sociedad que nos hacen centrarnos en nosotros mismos. And selfies, I'm not saying that selfies are bad. Yo no quiero decir que los selfies estén mal. But in a sense, a selfie is an indicator of the direction of our society. Pero en cierto sentido este fenómeno de los selfies es un indicador de la dirección en la que va nuestra sociedad. Because selfies put us always in front of everything. Porque en los selfies estamos nosotros delante de todo lo demás.
Back with the old cameras, we always had to take pictures this way. En las cámaras de antes, las fotos iban hacia allá. But with digital cameras, we can very easily take pictures of ourselves. Pero ahora con las cámaras digitales es muy fácil hacernos fotos a nosotros mismos. And even when I'm taking a picture of somebody else, Y hasta cuando estoy haciendo una foto de otra persona, I can turn the camera so that you can see yourself before I take the picture. puedo girar la cámara de tal manera que la persona a quien estoy haciendo la foto se pueda ver a sí misma. Right? When I go to Benin or when I visit kids, different places where I travel, Cuando voy a Benín o cuando visito los diferentes lugares donde viajo, they just love it if you turn the camera so you can see, they can see themselves in the picture. a los niños les encanta verse a sí mismos en la cámara cuando estás haciendo la foto. So it's something that's, on the one hand, it's something that's very natural. Así que por una parte es una cosa que es muy natural. We feel valued, we feel cherished, we feel loved when we're at the center. Nos sentimos valorados, estimados, amados cuando somos nosotros los que estamos en el centro. But at the same time, we're always aware that we are little tiny dots in the universe. Pero a la vez tenemos que reconocer que somos un pequeño minúsculo punto en todo el universo. All we have to do is walk outside at night and look at the stars, Lo único que hace falta es salir de noche y contemplar las estrellas and we see that we are very, very small. y nos damos cuenta lo muy diminutos que somos. We walk into a big crowd and we feel insignificant. Entramos en un lugar donde hay una multitud y nos sentimos insignificantes. For me, my Spanish is not good, and when I can't understand, sometimes I feel insecure. Para mí, como no entiendo mucho español, a veces me siento inseguro en un lugar donde lo que se está hablando es español. Because I'm 57 years old. I want to feel like an important person. Porque yo tengo 57 años y quiero sentirme como que soy una persona importante. And when I can't understand you or when you can't understand me, I feel very small. Y cuando ni siquiera me entero de lo que me estás queriendo decir, ni tú te enteras de lo que te estoy queriendo decir yo, me siento muy pequeño. So how does God's word help us with this? Ahora, pensemos cómo nos puede ayudar la palabra de Dios con esta situación. I want to read from Psalms chapter 30 or Psalm 36. But when I was looking at Psalm 36 this morning, I first fell upon Psalm 33. Quería haber compartido algo del Salmo 36 esta mañana, pero al dirigirme al Salmo 36, por algún motivo mis ojos se fijaron antes en el Salmo 33. I knew that was easy to translate, that's why I went on so long. Yo sabía que eso sería fácil de traducir, por eso me alargué tanto. Anyway, in Psalm 33, En el Salmo 33, the verses that struck out or stepped out for me, los versículos que me llamaron la atención, it says in verse 13, dice el versículo 13, just go ahead and read from 13 to 17. voy a leer del 13 al 17. El Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno de ellos, Él que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. As you might be aware, Tal vez sepáis, my country, the United States, mi país, los Estados Unidos, has the biggest army in the world. tiene las fuerzas armadas más imponentes del mundo. We spend more than $2 billion every day. Nos gastamos más de 2.000 millones de dólares cada día. Or it's something, it depends on how you calculate, but it's over 1 billion and close to 2 billion. Depende cómo se calcule, pero es más de 1.000 millones y se aproxima mucho a 2.000 millones por día. On the war effort. Y esto es lo que se gasta en el esfuerzo bélico. And we're not in a time of war. Y ni siquiera tenemos una guerra declarada.
I mean, we say we're in a time of war. Nos sentimos o decimos que estamos en un tiempo de guerra. That's what we're told every day. It's a war against terrorism. Es lo que nos dicen todos los días. Hay una guerra contra el terrorismo. And we want to turn this terrorism into a state. We call it the ISIS, the Islamic State. Y queremos transformar ese terrorismo en un Estado. Entonces hablamos del ISIS, del Estado Islámico. But the Islamic State is not a state in any traditional sense of the word. Pero la realidad es que el Estado Islámico no es un Estado en ninguno de los sentidos tradicionales de la palabra Estado. Right? It's a... What is it? ¿Qué es lo que es? We can't go to war No puedes ir a la guerra because there's no frontier. porque no hay un campo de batalla. And so we keep buying more and more weapons. Así que compramos más y más armamentos, We make more and more security. nos creamos más y más medidas de seguridad, But the Word of God tells us, y sin embargo la palabra de Dios nos dice but a king will never be saved by his army. que a un rey jamás lo salvará sus fuerzas armadas. So we're placing all of our hope Así que estamos poniendo todas nuestras esperanzas in something that is empty. en algo que es nulo, vacío, Something that will never save us. algo que no tiene poder salvador. Because even if we're saving ourselves, we're destroying everybody else. Porque aunque nos consigamos salvar a nosotros mismos, estamos destruyendo a los demás. We're even destroying our own souls. El caso es que estamos incluso destruyendo nuestra propia alma. So I'll look very shortly at verse 30 or Psalm 36, Así que ahora rápidamente el Salmo 36. and please read from verse 7 through verse 10. Vamos a leer el Salmo 36 del 7 al 10. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. See, the Word of God changes our orientation. La palabra de Dios nos cambia de orientación. It's revolutionary Es revolucionaria. because it says to us here that our security is not found in our weapons. Porque nos dice aquí que nuestra seguridad no se encuentra en nuestros armamentos. In fact, it talks about God being our refuge and us being able to hide under the wings of God. De hecho, lo que nos habla es que Dios es nuestro refugio y nosotros podemos refugiarnos bajo sus alas. I don't know if you've ever seen little baby chicks or little tiny birds that shelter when the storm comes. They come towards the mother hen and they tuck themselves underneath. No sé si habéis observado los polluelos y una gallina, cuando hay una tormenta o alguna amenaza, se meten debajo de las alas y la gallina les protege. This passage tells us that the love of God endures forever. Este pasaje nos dice que el amor de Dios dura para siempre. It's more precious than gold. It's more precious than silver. It's more precious than diamonds. Es más precioso que el oro, más precioso que la plata, más precioso que los diamantes. So the love of God, though, is something that we don't see. It's not like a physical thing we see that has a limited size or shape or form. Pero claro, el amor de Dios
no es algo que podamos ver y medir, no tienen una forma, un tamaño, un color, alguna manera de percibirlo. But it's something we see through our acts, through God's love for us and through our acts to others. Pero sí es algo que podemos observar y lo observamos en nuestras acciones y en la manera que nos relacionamos con los demás. So when we think about how do we find our security, how do we find our safety, Así que cuando pensamos acerca de dónde vamos a encontrar nuestra seguridad, cuál va a ser nuestro sentirnos seguros, and in order to do that, I want to go to the passage for the sermon I'm going to do today. para hacer eso vamos a ir a otro pasaje más que va a ser la base del resto de mis reflexiones esta And mañana. it's a story that we've heard very often. In fact, Dionisio referred to this text recently. Es una historia que oímos frecuentemente y tengo entendido que Dionisio predicó sobre esto hace muy poco. It comes from John chapter 2, Y estamos en Juan capítulo 2. and it's the story that's referred to as Jesus' first miracle. Y es la historia a la que se refiere como la primera señal que hizo Jesús. And Jesus, in this story, it's found in the first 12 verses of chapter 2. Esta historia se encuentra en los primeros 12 versículos del capítulo 2 de And Juan. why don't you just go ahead and reread it? Y voy a leer Juan capítulo 2, los primeros 12 versículos en la versión Biblia de las Américas. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced lo que él os diga». Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno». Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. This is one of the interesting little pictures into Jesus' relationship with his mother. Esto es uno de los cuadros interesantes, pequeñas viñetas de la relación de Jesús con su madre. What's your primary, when you think of Jesus and Mary, what do you think of? Cuando piensas acerca de Jesús y María, ¿qué imagen se te viene a la mente? Anybody have anything to say? When you say Mary and Jesus, what's the first picture that comes Si to dices mind? María y Jesús, ¿qué es la imagen que te viene a la imaginación? See, the baby, Jesus. Una madre con su bebé. You see La Madonna, huh? You see pictures of Madonna, the Vemos mother of Jesus with the Cuadros baby. y esculturas de la Madonna, de la Virgen con el bebé en brazos. But here you see a mother who's just attending a wedding. Pero aquí lo que vemos es una madre que ha ido a una boda. It doesn't say that they're related. No dice que sean parientes de los que se casan. It doesn't say that Mary has any responsibility at all. No indica que ella tuviera ninguna responsabilidad en el festejo. But here she notices that there's no more wine. Pero ella se da cuenta que se ha acabado el vino. And she goes over to Jesus. She says, hey, Jesus, they're out of wine. Y ella va y le dice a Jesús: You «Oye, need to Jesús, make some more wine. se les ha acabado el vino, tienes que hacer más vino». And Jesus says, Y Jesús dice:
"Oh, my dear mother, you're Ay, so wonderful." Madre querida, qué maravillosa eres. Is that what he says? ¿Es lo que dijo? No, he says, No, "Mujer." What does this have to do with me? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? So we see a mother who's pushing Así que- her son Tenemos una madre que está empujando a su hijo to be up front. para que cobre protagonismo. Because remember, Porque- Jesus, she's known him all his life. Recordad, ella le conoce toda su vida. She's known that he's capable of marvelous things. Ella sabe que él es capaz de hacer cosas maravillosas. She knows her son is like no other son. Ella sabe que su hijo es como ningún otro hijo. And I wasn't so much that way with my own sons, No es que no fuera exactamente así con mi propio hijo, but now I have a grandson, pero ahora tengo un nieto and he's extraordinary. y él sí que es extraordinario. So I understand Así a que yo little entiendo bit. un poquito a María. But Mary comes to Jesus and she says, "Get up there, go do something. Entonces María viene a Jesús y dice, ponte ahí al frente, haz algo, haz algo. Use your amazing powers to show the world who you are." Usa tus poderes maravillosos para mostrar al mundo quién eres. And Jesus says, "Woman, Y Jesús dice, mujer, what does that have to do with me? ¿y eso qué tiene que ver conmigo? This is not my time." No es mi hora. And what does she say? Y entonces, ¿qué dice ella? She says to the servants, Ella va a los otros, "Do whatever he says." a los sirvientes, y les dice, haced lo que él os diga. And then, as far as we know, nobody sees this. Por lo que podamos ver, ninguna otra persona se ha enterado de nada. It's hasta ahora. not something that Jesus steps up and says, "Oh, there are huge containers. No es que Fill Jesús, them with water." no es que Jesús se ponga ahí de pie delante de toda la multitud y diga, hay unas tinajas ahí que están vacías, llenadlas de agua. "I'm going to turn the water into wine." Observad, voy a transformar ese agua en vino. Jesus doesn't say that. No, Jesús no dice eso. He says, "Just go fill up those jars. Les dice a los sirvientes, llenad de agua estas tinajas. And when they're full, Y cuando están llenas, just take some and give it to the person in charge, the steward." coged algo de esa agua y se lo lleváis al maestresala. So who saw the miracle? Así que, ¿quién vio el milagro? Nobody really saw it. Maybe the servants saw it, Nadie. Tal vez puede ser que los siervos hayan visto algo, but they didn't even understand, right? All they did was go fill up the big canisters. pero ellos tampoco es que comprendieran. Ellos lo único que hicieron fue llenar de agua esto, They went over, they filled it up, lo llenaron de agua and then they took some and they took it over y here. después llevaron un poco de agua aquí hasta otra parte. They didn't see Jesus run over there No vieron and a go, Jesús. "Abracadabra, vamos a vino." Jesus did nothing at all. Jesús no hizo nada. But then they took a cup, Pero entonces they gave it to the el steward, vino y se lo llevan al maestresala and he said, "What is this?" y dice, ¿y esto qué es? Most people serve the good wine just to start, and then once people have drunk a lot, they serve the cheaper wine. Lo normal es servir primero el vino bueno cuando la gente todavía tiene el paladar fresco y una vez que están un poquito ebrios, pues ya le dan el vino ordinario. But you have saved the best wine for last. Pero tú te has guardado el vino mejor para lo último. And then the entire crowd erupted in praise to God. ¿Y entonces qué? ¿La multitud entera se puso a adorar a Dios? No. Nobody saw anything. No, porque nadie They había visto didn't know nada. anything at all. Nadie se enteró de nada. They just drank the good wine. Bebieron el vino bueno, They had a good time. se lo pasaron bien, They didn't even know there was a problem. ni siquiera sabían que había habido una crisis. And it says that Jesus did this. In verse 11, it says, Jesus did this, Pero aquí pone que en el versículo 11 que Jesús hizo esto the first of his signs como principio de sus señales in Cana of Galilee, en Caná de Galilea and he revealed his glory, y reveló su gloria
And his disciples believed him. y sus discípulos creyeron en él. So the first time that Jesus in a public way, in a public setting, the first time he reveals his glory, Así que la primera vez que Jesús en un lugar público revela su gloria, la primera vez, instead of it being for a whole crowd, en lugar de ser para toda la multitud, it's for his few disciples. es para que se den cuenta sus pocos discípulos. The God of the universe El Dios del universo reveals himself the first time here in Jesus se revela por primera vez aquí en Cristo Jesús, for a few people. pero solamente para unas pocas personas. God is wasteful. Dios parece que derrocha. God could have been much more efficient. Podría haber hecho las cosas con mucha más eficacia. He could have done it so that everyone believed, Podría haberlo hecho de tal manera que todo el mundo creyera. but he didn't. Pero no lo hizo así. He did it so that his disciples Lo hizo para que sus discípulos would sit there and wonder se quedaran ahí pensando, what just happened here, ¿qué es lo que acaba de pasar? and they would see the glory of God, Y se dieran cuenta que habían visto la gloria de Dios. and they would believe, Y creyeran. not in weapons of destruction, No que creyeran en armas de destrucción. not in big temples and big buildings, No que creyeran en grandes templos y grandes edificios. but in a simple man Sino en un hombre sencillo who they've just begun to follow al que acababan de empezar a seguir and who has changed water into wine. y que también acaba de transformar agua en vino. It's something to think about. Es algo que hay que pensar. We don't have time to look at many other passages this morning. No hay tiempo esta mañana para mirar otros pasajes, But if you look at in the Gospel of Mark, pero si miráis en el Evangelio de Marcos, there's a very funny story hay una historia graciosa where Jesus wastes an opportunity again. donde Jesús vuelve a desperdiciar una oportunidad inmejorable. That's the day that Jesus goes into the temple Es el día que Jesús va al templo and he has this great multitude y hay una multitud ahí and they follow him into the temple y le siguen al templo and everybody's cheering and excited and everything. y todo el mundo está emocionando y alborotado y gritando. And what happens? ¿Y qué pasa? It says that he looks at his watch, Dice que miró su reloj or the sun, I don't know, o tal vez mirar al cielo. and he says, "Oh, it's getting late. Dijo, se ha hecho tarde, Let's go home." vamos a casa. He has this opportunity to take over the temple. Tenía esta oportunidad para hacerse con el poder en el templo. He has all the power of God behind him. Todo el poder de Dios a sus manos. And he has all these people. Y toda esta multitud ahí aclamándole. And he says it's late. Y dice, se ha hecho tarde, Let's go home. vamos a casa. We see the same thing in Acts, Vemos esto or mismo, in, I want to say Luke, vemos esto mismo en Lucas, when Jesus does this great miracle. donde Jesús hace un gran milagro, He feeds 5,000 people. alimenta a 5.000 personas. Did any of those people know what happened? ¿Se enteró alguna de esas 5.000 personas qué es lo que había pasado? The way the story goes, it just says that the disciples have been watching Jesus teaching and preaching and healing all day long. La manera que se cuenta esta historia es que los discípulos han estado observando a Jesús que está predicando todo el día, And it's getting late. se hace tarde, The disciples say, everybody's tired. The Los- disciples come up to Jesus. los They discípulos say, dicen, todo el mundo está cansado. Jesus, Van a donde Jesús, dicen, Jesus, Jesús, enough of these miracles. ya está Enough bien de healing milagros. people. No cures más gente, por favor. Can't you see everybody's hungry? ¿No ves que todo el mundo está muerto de hambre? Send them home so that they can go eat. Mándalos a casa para que puedan ir a comer. Be reasonable. Ser razonable.
And Jesus says, Y Jesús dice, if you're so preoccupied about their well-being, ya que te preocupas tanto por el bienestar de esta gente, you feed them. alimentadlos vosotros. And the disciples, they start looking around. Y They los say, discípulos empiezan a mirar a ver Oh. lo que hay. I've got a little bread in this Tengo bag. un pan aquí, Here's a little fish. acá hay un poco de pescado, They come poca up cosa. between them all, Entre todos ellos encuentran 5 loaves, 2 fish. 5 panecillos y 2 peces. And the thing pescados, that's perdón. amazing is, Y lo asombroso, they don't just say, well, then forget about it. no dicen entonces, bueno, es que es imposible, así que olvídalo. No, they take that poor little nothing offering they No, have, lo que hacen es llevar ese poco, esa nadería que tienen, esa miseria, y se lo llevan a Jesús. and they say, Jesus, Y dicen, Jesús, this is what we have. esto es lo que tenemos. And Jesus, Y Jesús, instead of en lugar de decir, instead of laughing at them, y en lugar de reírse, instead of mocking them, en lugar de burlarse, instead of saying, you people are worth nothing at all, en lugar de decir, sois unos inútiles, he takes the offering. toma esa ofrenda, He says, tell the people to sit down in groups of 50, dice, decide a la gente que se sienten en grupos de a 50, and he starts breaking the bread y empieza a romper el pan, as he's praying. y está orando mientras lo hace. And as he's praying and breaking the bread, he also breaks the fish. Así como está repartiendo el pan, empieza a repartir los pescados, And the disciples take all the baskets y los discípulos llevan cestos, canastos, and they start going around y to the empiezan 50 a people repartir a los grupos de a 50, and they're giving them bread y les están dando pan that they don't know where it came que from. no saben de dónde viene, And then they get to the end of that y basket llegan of bread al final de la primera canasta de pan, and they go back to llevan a Jesus. Jesús, And when they get back to Jesus, he fills the basket again. y cuando vuelven de Jesús, Jesús les vuelve a llenar la And he canasta goes con and he más, feeds y van al siguiente 50 more grupo de people. 50, They go y around se with their ponen a baskets repartir con sus canastas, and they go back to y vuelven donde Jesus. Jesús. How many, if there are 5,000 Si hay people, 5.000 personas, how many groups of 50 are ¿cuántos there? grupos de 50 hay? And how many disciples are there? Son 100 grupos y 12 discípulos, ¿no? So how many groups did each disciple have to say? Así que, ¿a cuántos grupos tuvo que alimentar cada discípulo? 9. Okay, yeah. So 9 times 450 people for each one. O sea, unas 450 personas para cada discípulo. 9 grupos. 450 people. 450 personas para cada discípulo. Cada is discípulo going to tiene que hacer estos viajes ida y vuelta con 9 los groups of 50, canastos serving para them one by one. darles el pan y el pescado. And who saw the miracle? ¿Y quién vio el milagro? Who knew anything? ¿Quién se enteró que había habido un milagro? The disciples. Los discípulos. What a waste. ¡Qué desperdicio! Jesus could have stood up and said, Jesús hey, look at me. Jesús se podría haber puesto de pie y haber dicho, mirad, I took mirad 2 lo que voy a hacer. fish and 5 loaves of Tengo bread, 2 pescados y 5 and I fed all panecillos of you. y os voy a alimentar a todos. But he didn't. Pero no es lo que hizo. Sorry. He didn't. No es lo que hizo. He very simply broke the bread, Con mucha sencillez se puso a romper el pan, and when it was over, partir el pan. Y cuando acabó, the disciples had to collect all the leftovers. los discípulos fueron a recoger lo que había sobrado. And as far as we know, Y por lo que podamos saber, they're the only ones son los únicos que se enteraron that knew that all of these leftovers que todas esas sobras came from 5 loaves and 2 fish. procedían de 5 panecillos y 2 pescados. What do you think they walked away thinking? ¿Qué es lo que pensáis que cuando se fueron de ahí estaban pensando ellos?
I think they were amazed. Seguramente estaban asombrados. I think they had to think, who is this man Jesus that we're walking with? Tenían que estarse replanteando, ¿quién es este hombre Jesús al que estamos siguiendo? And see, this is, I think, what we are called to ourselves. Y esta es nuestra vocación. A esto somos llamados. When we look at these three stories, Cuando pensamos en estas tres historias, we say that even Jesus, vemos que hasta el mismísimo Jesús, when he had every good reason and every opportunity, cuando tenía los mejores motivos y las mejores oportunidades, he didn't put himself at the front. no se presentó como el protagonista, no se puso al frente. He showed himself, Se manifestó, even though he was the very Word of God. aunque era la mismísima palabra de Dios. He chose to not reveal himself to other than his disciples. Escogió no manifestarse a ningún otro que no fuera ya su discípulo. Okay, so what does this mean for us very quickly? Bien, ¿y qué nos dice esto a nosotros? Vayamos rápidamente. I am not saying No estoy diciendo that you should never take a selfie. que nunca debes hacerte una selfie. I am not saying Tampoco estoy diciendo that you should hide your gifts. que debes esconder tus dones, tus talentos. No, in fact, I'm saying the opposite. No, en realidad lo que estoy diciendo es lo contrario. I'm saying God has given you the equivalent of these bread and fish. Lo que estoy diciendo es que Dios te ha dado el equivalente a estos panes y estos pescados. And they look small and it looks insignificant, Y a ti te parecen que son pequeños y que no tienen importancia. but the Lord and the Master of the universe Pero el Señor y amo del universo believes so much in you cree tanto en ti that He's given you gifts que te ha dado dones to respond to the needs of the world. con los que responder a la necesidad que hay en el mundo. And He's given you intelligence Y te ha dado inteligencia to be able to identify the needs of the world. para poder identificar cuáles son las necesidades del mundo. So the passion that God gives you De manera que la pasión que Dios pone en tu corazón is the beginning of your ministry. es el principio de tu ministerio. And have confidence. Ten confianza, Trust in the great and wonderful God of the universe confía en el grandioso y maravilloso Dios del universo, that in giving you that small crust of bread que cuando Él te encomendó ese pequeño mendrugo de pan or that little fish, o ese pequeño pescadito, God believed that you can feed the world. Dios creía que con eso podías alimentar al mundo entero. Hallelujah. God can use each one of us. Dios puede usarnos a cada uno de nosotros. All we have to do is listen to what God is prompting us to do. Lo único que hace falta es escuchar lo que Dios nos está impulsando a hacer. And God never pushes us Y Dios nunca nos impulsa to believe in weapons, a confiar en armamentos, neither in buildings, ni tampoco en edificios, neither in other structures. ni tampoco en otros tipos de estructuras. God actually believes in us as people, Dios en quien cree es en nosotros como personas. and God says that it's through my church, Y Dios my dice- gathered people, Dios dice que es por medio de mi iglesia, mi pueblo congregado, that my salvation will be known. que será conocida mi salvación. And guess what? Y adivinad una cosa, We are these people. nosotros mismos somos ese pueblo de Dios. We are the ones who God wants to use to change the world. Nosotros somos las personas que Dios quiere usar para cambiar el mundo. This is a revolution, Esta es una revolución, but a revolution based on the love of God. pero una revolución basada en el amor de Dios. May God bless each one of you. Que Dios os bendiga a cada uno. May God give you hunger and thirst
for justice. Que Dios os dé hambre y sed de justicia. May God make you sensitive to the leading of your heart. Que Dios os haga sensibles a las guías que Él pone en vuestros corazones. And may God give you the faith to believe Y que Dios os dé la fe para creer. that that small gift that God's given you Que ese pequeño don que Dios te ha encomendado has been given to you te ha sido dado to change the world. para transformar el mundo. May God bless you. Que Dios os bendiga.